Bienvenidos colegas escépticos, una vez más a siguiendo con la línea de las sociedades secretas, hoy analizaremos una de las consideradas más antiguas en Asia, encontrándose en los Himalayas. Cercanos a las tradiciones de la India, o la India cercana a las tradiciones tibetanas, ayudándonos y apoyándonos con el libro Historia de las Sociedades Secretas, de Ramiro Acalle. Sociedades Secretas. La iniciación en el Tíbet. A lo largo de los siglos la doctrina suprema del Tíbet ha estado en poder de los lamas y los anacoretas. En ese excitante país, a 4000 metros de altura, en donde el aire se enrarece y todo adquiere un marcado colorido mágico, en donde los fenómenos paranormales han sido siempre aceptados como la cosa más natural, y un número elevadísimo de jóvenes abrazaba la vida religiosa y se dedicaba con fervor a la meditación, en donde el budismo se entremezcló con el tantrismo y con la primitiva religión Bonto. En ese enigmático país, en donde lo milagroso no llama la atención y en donde los monasterios de los lamas han sido edificados en los más escarpados lugares, como un reto a la exuberante naturaleza, la iniciación ha ocupado un lugar sobresaliente. El país de las nieves, el techo del mundo. Clarividencia y premonición, viajes astrales y telepatía. Zona de hermosos y sólidos monasterios, Dompa, lamas superiores, tulkus, de una iluminadora sabiduría. Desconcertantes hechiceros, místicos de penetrante intuición, ermitaños, Domchen, expertos en las más eficaces técnicas mentales, seres humanos especializados en elevar la temperatura del cuerpo, Tumo, o en recorrer velozmente enormes distancias, Lungompas. El neófito va siendo iniciado poco a poco, progresivamente, a medida que se va conociendo y purificando. No recibe la iluminación del maestro, sino de él mismo. El maestro le orienta, le prepara, le ayuda a resolver sus dudas. La verdad está en uno mismo y en uno mismo hay que rescatarla. El asceta tibetano es aquel que ha renunciado por completo al mundo, apartándose de todo. Los placeres son pasajeros y nada representan para él. Son como pétalos de rosa que se marchitan. Se esfuerza en contemplar su propia mente, en escudriñarla, en conocer todos sus mecanismos. Habrá de sustituir el raciocinio por la aprehensión directa. El yo debe observarla propiamente e ir imponiéndole la serenidad necesaria, pues tal serenidad es requisito previo para pasar a superiores estados de conciencia. El ermitaño recorre así un sendero inaccesible para la persona ordinaria. Los obstáculos materiales o espirituales no le decepcionan o desaniman, sino que le estimulan y le sirven de medio para fortalecer su voluntad. Sabe lo que quiere y lo que debe hacer. Nada puede sorprenderle, ninguna dificultad puede detenerle, ha adoptado una actitud de imperturbable quietud, ante todo. No hay que confundir al monje con el ermitaño, pues en tanto el primero puede permanecer durante toda su vida en un estado espiritual vegetativo, el segundo, desde el momento en que ha tomado la decisión de apartarse de todo, es porque va a trabajar de firme sobre sí, y a tratar de escalar hasta las más elevadas cimas del misticismo. Siempre han existido los devotos, que han seguido los preceptos religiosos más por costumbre, o por educación que por otra cosa, la mayoría, y los devotos que han tratado de vivir, plena y fielmente la parte más espiritual de dicha religión. La primera categoría de devotos se dejan conducir, la segunda se hacen y se conducen a sí mismos. Esto es igual en todas partes, e igual ha sido en todas las épocas. El ermitaño desarrolla brillantemente su intuición y reafirma sus valores morales, mentales y espirituales. Muchos han pasado seguramente por la iniciación mística. Otros han emprendido la aventura sin ninguna orientación ajena. El neófito tiene que ir esclareciendo su discernimiento, serenándose y desapegándose, autocontrolándose y cultivando su mundo interior. El maestro le preguntará, les someterá a diversas pruebas, sopesará su grado de progreso espiritual. Pueden emplearse unas u otras técnicas, varían según los maestros, pero, como quiera que sea, el discípulo debe ir tomando plena conciencia de sí mismo y de sus reacciones. El dominio de las pasiones es insoslayable. El adiestramiento psíquico es con frecuencia difícil, y no está exento de peligros. El discípulo debe mostrarse con su gurú, o lama, sumamente respetuoso y obediente. Es su maestro quien le va a facilitar los conocimientos necesarios para progresar espiritualmente, quien va a resolver sus dudas cuando lo crea conveniente. No importa cómo sea el maestro, sino lo que sepa y lo que enseñe. Más allá de los defectos que pueda tener el maestro, el discípulo cree firmemente en él, porque la flor sigue siendo flor por muchos espinos que tenga el rosal. Es curioso observar cómo en todos los sistemas religiosos o filosóficos de Oriente, el maestro es siempre incondicionalmente respetado.
En el Tíbet, además de la enseñanza oral, el maestro se comunica a veces telepáticamente con su discípulo y lo estimula psíquicamente. A medida que el discípulo va progresando, se va haciendo consciente de que carece de yo, de que él no es más que un conjunto de agregados que cambian continuamente. Es el principio budista de la negación del ego. Los maestros, dado que durante mucho tiempo han experimentado sobre sí mismos, distinguen perfectamente entre los diversos estados de conciencia y los estados mentales de lucidez, pero no todo maestro es apto para todo discípulo, ya que la relación maestro y discípulo dependerá de las necesidades espirituales de este último, el método que le sea más apropiado, u su grado de madurez. En ocasiones encontrar un maestro adecuado representa un gran esfuerzo de búsqueda y espera. Porque en realidad no se trata de encontrar tan solo un maestro, sino lo que es más difícil, encontrar el maestro de uno. Tiene que haber una vinculación psicológica y espiritual entre el discípulo y el maestro, una afinidad que comience por aproximarles. Si el maestro considera que el aspirante está en condiciones espirituales para recibir la enseñanza, le someterá a determinadas pruebas. Las pruebas, más o menos arduas, varían como es lógico de unos a otros maestros, por lo que son difíciles de concretar. Bástenos decir que a veces el maestro se muestra excesivamente inflexible, y que el discípulo debe atravesar una dolorosa situación. Si el maestro observa que el aspirante no está todavía maduro para la iniciación, entonces tendrá que esperar por tiempo indefinido, hasta que alcance dicha madurez imprescindible. En el Tíbet, como en otras técnicas orientales de autorrealización, el camino hacia la iluminación es muy difícil. Como siempre, el conocimiento intelectual no basta y hay que obtener la aprehensión directa. En su día, cuando el discípulo se haya convertido en maestro, también le será dado impartir la enseñanza, y tal vez también podrá comunicarse telepáticamente con sus discípulos, haciendo incluso innecesario todo diálogo, enseñando de corazón a corazón, de mente a mente, más allá de las insuficientes palabras. Pero para que la comunicación telepática sea posible tiene que haber una estrechísima conexión entre el maestro y el discípulo, y debe el primero gozar de una gran preparación espiritual muy avanzada, lo que en la India se conoce como un Jivan Mukta. Cada día, empero, los contactos entre el maestro y el discípulo parecen ser menores, aunque ello, según consideran los tibetanos, no quiere decir ni mucho menos que ya no existan. Por otra parte, no es fácil conocer esas intimidades entre el maestro y su discípulo, porque este último debe observar el voto de silencio en cuanto a la enseñanza recibida. El discípulo, mediante el adiestramiento adecuado, debe ir desarrollándose mentalmente y aprender mediante el conocimiento a trascender el dolor de la ilusión. Cada uno debe llegar a sus propias conclusiones, pero siempre a través del conocimiento exacto. La atención juega un destacado papel en el entrenamiento psíquico, y hay que irla perfeccionando progresivamente, pues ella le permitirá al discípulo el irse aproximando al conocimiento exacto. Hay que alertar la atención, mantenerla siempre vigilante, para permanecer consciente de sí mismo y de todo lo que a uno le rodea. Es necesario indagar, buscar, escudriñar. La meditación va enriqueciendo el mundo interior y abriendo la mente, siendo extirpados los deseos y eliminados los conflictos y las contradicciones. Hay que trascender el agitado contenido mental, pasar de la verdad relativa a la verdad absoluta, aprender a distinguir lo que es realmente de uno y lo que es lo adquirido, lo falso, lo artificial. La iniciación exige mucha disciplina, y no siempre es fácil ni grato seguir el programa impuesto por el maestro. Desde el amanecer hasta a veces bien entrada la noche, el discípulo deberá trabajar sobre sí mismo. No son meditaciones de 1 o 2 horas las que llevará a cabo, sino con frecuencia incluso de 4, 5 o más horas. El encuentro consigo mismo, además de exigir trabajo, también exige tiempo. La meditación se efectúa sobre principios superiores del budismo, sobre determinados textos, sobre uno mismo. Mediante estas prácticas de introspección, el discípulo va aproximando su mente a la realidad y se va preparando para alcanzar planos superiores de conciencia. Los ejercicios son muy numerosos y muy variados, y tienen una gran importancia los que tienden a proyectar la mente en el vacío, como el de observar el cielo, y tratar de disolver la mente, tal y como se disuelve el azúcar en el agua. Es una práctica yogi, mediante la cual se pueden obtener excelentes resultados. El practicante se extiende en el suelo en decúbito supino, controla su ritmo respiratorio, y pierde la mirada en el horizonte, tratando de parpadear lo menos posible de irse perdiendo en el cosmos.
Con el entrenamiento necesario, la sensación obtenida es más que agradable, una inefable paz embarga al practicante, su mente se detiene, y surge un profundo e intenso sentimiento de plenitud. Las técnicas yogo-tántricas abundan en la enseñanza tibetana, y el practicante debe conocer su mente y las modificaciones de esta. Quienes eligen lo que podríamos denominar el camino normal, que es el seguido por la gran mayoría de monjes, no encuentran dificultades, pues se limitan a seguir las normas morales y los principios monásticos, pero aquellos otros que optan por el camino directo, en donde hay que observar sutiles procedimientos mentales, un riguroso entrenamiento psíquico y una difícil ascesis, pueden extraviarse para siempre si no gozan de la dirección conveniente. La enseñanza recibida por el discípulo se llama en tibetano, Rgina Pawan Katjupa. Tras la iniciación, surgen unos poderosos lazos espirituales, una elevada comunión mística entre el maestro y el discípulo. El verdadero conocimiento ha sido siempre perpetuado por estos admirables seguidores del camino directo. Exige un gran esfuerzo personal, que da comienzo con la búsqueda del lama, o del gurú, pero es un esfuerzo que puede verse recompensado con creces. Durante el período preparatorio, el maestro examina minuciosamente a su discípulo, le ofrece los rudimentos de la enseñanza, y le entrena en la contemplación de los mandalas. Después el maestro puede considerar conveniente que el discípulo se someta durante meses o años, a un absoluto aislamiento en una cueva, a fin de trabajar más intensamente sobre sí mismo, y sin estímulos exteriores que le perturben. El practicante debe ir acostumbrándose a examinar todas las cosas, analizar los detalles más ínfimos de las cosas, meditar, sgom, y comprender. Padmasambhava cifraba la evolución espiritual en varias fases. La primera de ellas es aquella durante la cual el practicante debe leer y estudiar numerosos libros filosófico-religiosos, y experimentar personalmente todos los métodos y enseñanzas que descubra. La segunda fase consiste en seleccionar la enseñanza que al practicante le parezca mejor para él, y desestimar todas las restantes. Durante la tercera etapa, el practicante debe tratar de conseguir una gran confianza y seguridad en sí mismo, esforzándose por obtener el desapego, y por ser humilde. La cuarta etapa comporta un tenaz entrenamiento psicológico y mental, a fin que el practicante pueda independizarse de todo, y no verse afectado o perturbado por nada. La quinta fase es la de la serenidad absoluta. La sexta fase representa la comprensión del vacío. El practicante puede ir así apoderándose de las 5 clases de sabiduría. La sabiduría absoluta, o intuición, la sabiduría diferenciadora, que sirve para diferenciar de lo falso de lo real, la sabiduría transparente, que capta sin conservar, la sabiduría igualadora, que permite encontrar las más sutiles semejanzas entre las cosas, y la sabiduría de lo divino, que facilita la comprensión total. El practicante se va aproximando a las diversas clases de sabiduría, a medida que se va preparando el camino oculto, que lo forman: la voluntad controlada, las visiones justas, el discurso preciso, la acción adecuada, los procedimientos adecuados, el esfuerzo adecuado, la atención despierta, y la meditación perfecta. La práctica de la virtud es muy importante. En todo momento el iniciado debe tener controlados sus actos y sus pensamientos, pues se considera que tan nocivos son los pensamientos perversos como los mismos actos, y ni siquiera debe permitirse uno tener sueños inmorales. La austeridad, el autocontrol, la proyección en el vacío, el conocimiento exhaustivo de uno mismo, el adiestramiento en la verdad, y la escalada hacia la sabiduría de lo divino, es la labor nada sencilla de la asceta Nalghopa. El budismo llegó al Tíbet alrededor del siglo VII después de Cristo, encontró en el país de las nieves, un terreno fértilmente abonado para su desenvolvimiento, porque el príncipe, Srongtsen estaba desposado con 2 mujeres budistas, una hija del emperador de China y otra hija del rey de Nepal. Incluso el príncipe se convirtió a la doctrina de la buena ley, y envió a numerosos jóvenes de la aristocracia a la India, para que se instruyesen sobre la enseñanza budista. Al principio pues, el budismo se desarrolló en la clase aristocrática, pero después se fue extendiendo a las clases restantes, y consiguió cada vez mayor número de adeptos, constituyéndose en religión nacional, durante el período del soberano Khrisroni de Brodsan, del 755-797. Uno de los máximos y más eficaces exponentes de la doctrina fue Santiraksita, que no se deja desanimar por las muchas dificultades que suponía el impartir una enseñanza tan sutil a las personas primitivas. De nada sirvió el entusiasmo casi fanático de Santiraksita. Acusado de ser la causa de que acaeciesen diversos males, el soberano le pidió que abandonase el país. Santiraksita regresa a su lugar de procedencia, Nalanda.
y conoce allí a Padmasambhava, un devoto del tantrismo, discípulo del rey Indrabhutir. Todo parece indicar que Padmasambhava, que quiere decir el nacido del loto, era un hombre realmente extraordinario, experto en magia y poseedor de unas sorprendentes facultades ocultas. Aquel era el hombre que Santiraksita estaba buscando. Si anteriormente había fracasado en implantar la doctrina, era porque resultaba demasiado elevada para aquellas gentes ignorantes y supersticiosas. Padmasambhava representaba el elemento mágico, tan atrayente para los tibetanos, y a la vez tan temido. Padmasambhava podría contrarrestar la influencia que los Bonpos ejercían sobre aquellos incultos campesinos. Santiraksita no se equivocaba. Una vez en el Tíbet, Padmasambhava, con sus maravillosos dotes mágicos, dejó estupefactos a los tibetanos, y se sobrepuso a la influencia de los Bonpos. El devoto del tantrismo se hizo tan popular, tan admirado y querido, que la leyenda ha entrado a formar parte de él. Se dice que no ha muerto y que habita en la noble montaña color de cobre, hermoso lugar en la isla de Lanka, en Ceilán. El budismo empezó a penetrar sin grandes dificultades en el pueblo tibetano. Pero naturalmente ya no era un budismo puro, sino mezclado con los elementos mágicos del propio del tantrismo. En el siglo VIII, fue fundado el monasterio de Samyas, y como en el país había diferentes corrientes filosóficas y religiosas. Budismo, tantrismo, escuela del vacío, escuela Chan. Tuvo lugar un concilio de todas las sectas budistas. A partir de ese momento se tradujeron numerosas obras sánscritas, y múltiples pandits indios se establecieron en el Tíbet. Todo parecía indicar que el budismo arraigaba, definitivamente en este país. Pero el rey fue asesinado por su hermano, y esto iba a comportar una cruel persecución del budismo, ya que el nuevo rey era Bonpo. Se arrasaron los monasterios, fueron asesinados y expulsados del país, numerosos monjes y se quemaron los textos sagrados. El rey asesino, fue a su vez asesinado por un monje tibetano. Se sucedieron las guerras civiles, y después de varias décadas, los bisnietos del soberano que persiguiese tan fanáticamente al budismo, se interesaron vivamente por la doctrina e hicieron venir al país a algunos misioneros budistas. Dos hombres se esforzaron plenamente por implantar, en esta ocasión, el budismo en el Tíbet. Eran Rinten Sampo y Atisa. Rinten Sampo nació en el año 958 después de Cristo, y a la edad de 13 años ya era monje. Atisa, por su parte, era profesor de la Universidad de Vikramasila, y aportó al Tíbet el pala del Mahayana. El budismo toma de nuevo vida en el Tíbet, pero fusionado con elementos yogis y tántricos. Lobon Padma Chungne fundó la secta del lamaísmo, conocida como los monetes rojos. Budismo, yoga, tantrismo, ponto, nigromancia y magia, formaban el contenido doctrinal propio del lamaísmo. El gran reformador del lamaísmo, fue Tsongkhapa Apa, en el siglo XVI, quien, enérgico y honesto, expulsó a los monjes degenerados, prohibió la hechicería y la magia. Cerró monasterios y eliminó lugares santos. Fundó la secta de los bonetes amarillos, también conocidos como observadores del valor virtuoso. Con unos sobresalientes dotes de organización, creó normas y preceptos, restableció los verdaderos principios e impuso una eficaz jerarquía. En tanto los bonetes rojos, han perdido la esencia verdadera del budismo, adoran a las imágenes, y están influenciados con la magia Bonpo. Los bonetes amarillos, rechazan las imágenes, condenan la nigromancia y otras formas de magia, y viven más de cerca el verdadero budismo. Había tres jefes espirituales del lamaísmo. El Dalai Lama, que vivía en la capital del Tíbet. En Lhasa. Descendiente espiritual de Tsongkhapa Apa, reencarnación de Avalokitesvara, y máxima autoridad tanto en los asuntos materiales como en los espirituales, era él quien regentaba el célebre monasterio de Potala. Otro de los jefes era el Tashi Lama, que únicamente tenía autoridad espiritual, y vivía comúnmente en la provincia de Tsang. La Gran Lama, que era la abadesa del monasterio, situado en las proximidades del lago Yamdok, también era jefe espiritual. A estos jefes espirituales les seguían por orden jerárquico los Chutuktus, similares a nuestros cardenales, y los Chubilkans, o sacerdotes. Aparte de los bonetes rojos, y los bonetes amarillos, estaba la secta Sakyapa, y la más trascendente de todas, la de la visión profunda, o Kargyupa, que conservaba la verdadera y secreta sabiduría, cuyos adeptos seguían dificilísimo adiestramiento psíquico, y una vida rigurosamente ascética.
A la secta de la visión profunda, pertenecía el gran iluminado Jetsun Milarepa, que nació en el Tíbet en 1038, y fue discípulo de Marpa, quien obtuvo un grado elevadísimo de progreso espiritual y fue considerado como un gran santo. El aspirante al Lama tiene que estudiar medicina, escritura sagrada, filosofía, metafísica, ritual, gramática, aritmética, los preceptos monásticos y esoterismo. Los bonetes amarillos deben ser célibes todos ellos, pero los bonetes rojos solo exigen el celibato para los lamas superiores. El aspirante estudia, medita, y lleva una vida totalmente monacal. Pero el que no desea seguir el camino religioso y monacal, sino el camino directo, no encontrará en el monasterio lo que busca, y tendrá que tratar de hallar a un maestro que le imparta personalmente la enseñanza secreta. Los maestros del camino directo no están por lo general en los monasterios, sino en la soledad de las montañas o de los bosques, no siguen normas religiosas establecidas, ni se someten a los ritos, viven aislados en su reducida celda, Samkan, dedicados por entero al trabajo interior y llevando una vida ascética, que la mayoría de los seres humanos no podrían soportar. Antes de la dominación china, no era tan extraño como pueda parecer el encontrarse con un devoto del camino directo, encerrado en su Samkan, en la que a veces permanecía durante muchos años, o incluso durante toda una vida, en absoluto silencio y en una total oscuridad. Se necesita ya una sólida madurez para poder soportar durante tanto tiempo esa hermética soledad. El anacoreta invierte su tiempo, haciendo prácticas de concentración y meditación, ejercicios respiratorios, y contemplación del Kilkor, que son diagramas con un significado esotérico y simbólico especial y que sirven de apoyo a la atención y van unificando el pensamiento. Así el renunciante va elevándose por encima de sus sentidos físicos y obteniendo la vista penetrante, tacton. La ignorancia se transmuta en conocimiento y el místico comienza a vivir a través de una sublime serenidad. Sin duda un lugar fascinante, junto con la sensación ancestral y espiritual a la vez, del Tíbet, en las cimas más altas de nuestro globo, y alrededor de culturas como China y la India, bien debe tener algo de especial. Nosotros no podríamos decir con certeza si el tantrismo es un grupo de enseñanzas en forma negativa, nada convenientes, o se trate de algún significado aún oculto para nosotros, pero no podemos decir si estas prácticas forman parte de la evolución de nuestro ser. Por el momento pareciera que no lo es. Déjame tu opinión al respecto, o algún comentario de lo expuesto en el tema. Sin más, mi amigo escéptico, me despido y nos veremos en la próxima. Sus propias técnicas hasta que llegue el momento de la pelea. El futuro está en sus manos. ¡Sí! Oye, ¿ya puedo quitarme esta camisa tan pesada? Haz lo que quieras, gordo.